Bienvenido el economista Alberto Dajic. El presupuesto 2024, economista, según dicen, faltan 11.000 millones de dólares para financiarlo. ¿Hay manera de lograrlo? Bueno, solo déjenme hacer un muy breve comentario del caso Purga, porque fui una víctima especialísima de ese control de la justicia. Hace pocos días, legisladores plantearon que las reformas al COIP debían contemplar la posibilidad de que la Asamblea pida información sobre cualquier caso que esté investigando la Fiscalía. ¿Qué clase de audacia, en qué país del mundo se puede interferir con una investigación? Y ahora sabemos por qué querían que la Asamblea tuviera esa facultad. Todos los que propusieron eso por dignidad deben renunciar a su curul, porque está demostrado por qué lo querían. Yo viví 20 años de exilio por una infame persecución de esa misma maquinaria, con una cantidad de violaciones al debido proceso que un brillante y honesto abogado, que era mi abogado defensor, el doctor Walter Guerrero Vivanco, en Costa Rica, me dijo: Alberto, me retiro del ejercicio profesional después de lo que he visto aquí. Voy a hacerme agricultor. No puedo ya ver la corrupción en el manejo de este caso. La verdad es la hija predilecta del paso del tiempo. Y aquí estoy con la cara limpia, hablando del país, mientras mis detractores, todos están sin visa para ingresar a los Estados Unidos, fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura como jueces. Dicho eso, que debía decirlo, antes de hablar de esos 11.000 millones, Juan Javier, quiero explicar, saludando a toda esta gran audiencia de esta querida emisora y a todo este panel de lujo que tenemos, que hasta fútbol se puede hablar aquí con Pocho. Quiero decir que cuando se habla de un déficit, no es lo mismo que la necesidad de financiamiento, porque el déficit no considera el pago de capital de deuda. Y ya para el año 24, 25, los pagos de capital de deuda van a ir creciendo. Entonces, va a existir un déficit de 5 o 6 mil millones, que ya es demasiado. Pero hay atrasos por 5.000, 6.000. Entonces, ahí estamos hablando de 11.000 que se necesitarían para pagar lo que está atrasado y cubrir el déficit. Pero adicionalmente a eso, hay que buscar financiamiento por 14.000 para los vencimientos de capital. ¿Que son como 14.000 o no? Que son como 14.000, ¿verdad? Alberto, una pregunta ahí. Si hablamos de un déficit de 11.000 porque tenemos atrasado de 5.000, ok, pero ¿por qué no sumamos que de lo que se supone que está financiado están tomando del Seguro Social? Porque esa plata no debería, en principio, ser parte del presupuesto, o sí debería ser parte del presupuesto, de que le obligues al IES a invertir. Déjenme explicarles cómo esta crónica perversa situación fiscal va minando y contaminando a toda la sociedad. Es muy normal que una seguridad social invierta en papeles del Estado. Pero cuando esos papeles, como en Chile, como en Panamá, como en los Estados Unidos, se pueden vender en la bolsa, porque han sido negociados a través de bolsa, porque tienen un precio real, una tasa de interés real. ¿A cuánto se negocian, por ejemplo, hoy los bonos de los maestros jubilados, los bonos de los jubilados? 30% de descuento, 25% de descuento. Qué perversidad además darle bono a los jubilados, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la estructura de tasas de interés es otro de los problemas gravísimos que tiene el Ecuador. Tasas controladas por el Estado en una dolarización. Yo me río cuando se dice que el Ecuador es un país dolarizado. Es un país dolarizado nominalmente, en la realidad no lo es. Ahora, Alberto, ¿hasta cuándo la macroeconomía de este país sigue de cacería con el pobre pato,
que es el ciudadano ecuatoriano, porque nos sentimos así, patos. Hasta que... ¿Por qué el ciudadano ecuatoriano, que es el pato, siempre tiene que responder por los desfases administrativos y económicos de este país? O sea, se nos dice de que nos subsidian el combustible, ya casi lo duplicaron en los últimos 3 o 4 años y siguen diciendo que nos subsidian combustible. Nos dicen de que falta tal cosa, nos siguen clavando impuestos y cada vez más impuestos, y ahora incluso el impuesto al IVA, que es un impuesto directo a cualquier ciudadano. Que necesita plata al Estado, le sacan plata al Seguro Social y quedan desfinanciados los jubilados y los afiliados. O sea, ¿hasta cuándo el pato tiene que seguir pagando las consecuencias de todo? El pato es el pobre ciudadano. Hasta que el país entienda que no puede entregar 10.000 millones de dólares de subsidios al año. ¿A quién entregan subsidios? Bueno, a los contrabandistas que se lo llevan, a los que venden gas hasta en el norte de Chile. Del subsidio del gas, que vale 10.000 millones, Pocho, 800 no los reciben los pobres. El subsidio de los combustibles, lo he dicho aquí, lo repito, desde 1974 a la fecha de hoy, a precios actuales, 80.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que toda la deuda pública del Ecuador se ha utilizado para subsidiar combustibles. El subsidio de las pensiones. La gente no entiende que el presupuesto entrega o debe entregar 3.100 millones de dólares al año en una forma creciente, exponencial, que crece más rápido que el PIB y crece más rápido que la población por la demografía. Ese subsidio va a los pobres, que va pues. ¿Qué porcentaje del país tiene seguridad social? El 30%. El presupuesto pero el 30% saca, que paga, pues, que aporta. Aporta, pero Pocho, ¿por qué el Estado le tiene que pagar la jubilación? ¿Estás consciente que cuando alguien recibe $100 de jubilación, $40 los pone el Estado? ¿Por qué? ¿En qué país del mundo hay eso? Los fondos tienen que ser autosuficientes con lo que cobran. Y en el Ecuador, la aportación a la seguridad social, que teóricamente es 21, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque esa aportación va para el Fondo de Salud, va para el Fondo de Cesantía y va para el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. En la proporción que va al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, que es más o menos la mitad, creo yo, si mal no recuerdo, ¿cuántas mensualidades le pagan al afiliado cuando se jubila? 14. ¿Y cuántas mensualidades aporta? La del 14º es completa, ¿no? Sí. O sea que sí son 14. Se le pagan 14. ¿Y cuántas aporta? 12. ¿Quién paga ese hueco? Va a seguir pasando lo que pasa, Pocho, hasta que no se cambie esta barbarie de que la gente se puede jubilar con el promedio de los 5 mejores años de jubilación, con lo cual la gente infla sus últimos 5 años para técnicamente robarle al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. ¿Pero quién lo infla? ¿Ah? ¿Quién lo infla? El usuario. El aportante, El pues. usuario, claro. Empieza A ver, perdóname una cosa. Finalmente, el que registra ante el Seguro Social es el patrono. Si hay un empleado Se que... ponen de acuerdo. No, y empiezan a hacer Pocho, eso es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. aportes voluntarios empiezan a hacer también. Aportes voluntarios. Pero empiezan ese es a un hacer. promedio de los últimos años. Ya, de Debe los ser últimos 20, años. 25, Claro. cuando también se entienda que no puede haber, como hay en el Ecuador, la tasa de reposición más alta de América Latina, que solo la tiene Luxemburgo. Aquí hay gente que se jubila con el 100% de su último salario. No es posible si ya no va a pagar impuestos, Ya, pero ni yo te hago- tampoco va a pagar transporte para el trabajo. Pero te hago una reflexión. Y eso también, a ver, porque se va a lo malicioso. No lo digo que tú eres malicioso, por si acaso. No se va a lo malicioso. Que hay acuerdos entre patrono y empleado para eso. Pero también aquel empleado que comenzó trabajando con $400 hace 25 años, que fue esforzándose, que fue mejorando su nivel de trabajo y que terminó siendo gerente o un funcionario, un ejecutivo dentro de esa empresa y terminó ganando en los últimos 8 o 9 años $2.000. Hay que hacerle con promedio de cuando... Por aportaba. supuesto, pues. Me parece injusto. ¿Cómo va a ser injusto, Pocho, si tienen que pagarte de acuerdo a lo que tú has aportado? Pero ha aportado 8 o 9 años $2.000. No, señor, Sobre tiene que ser en $2.000. cualquier parte del mundo. Bueno. O sea, Pocho, hay una posibilidad que nosotros seamos brillantes y el resto de países del mundo sean estúpidos. Eso es una posibilidad.
Pero es que nadie tiene un sistema así. Anda a ver si Uruguay lo tiene, Costa Rica lo tienen en Europa. No. Y además, ¿cuántas son las aportaciones? Brasil, 30%. Chile, 25%. Y aquí creemos que es altísima. Pero tenemos 22%. ¿Ah? 21 punto y pico. 21 que no es 21 porque te pagan 14 y aportas 12. Entonces, la tasa efectiva de aportación baja, Carlos. Ya lo entiendo. Es decir, nosotros hemos construido una sociedad sobre mitos, sobre engaños. Además, incorporaron a los beneficiarios de Seguro Social a personas que no aportan. Por ejemplo, en el tema sin financiamiento, en salud, sin financiamiento. Hay que entender que la seguridad social tiene fondos separados. El fondo de salud está aquí, el fondo de cesantía está acá, el fondo de invalidez, vejez y muerte está acá. Y en el fondo de invalidez, vejez y muerte no hay corrupción. Eso es una cosa en que la gente aporta, hay un cálculo, se muere y le pagan. Corrupción mucha. En la salud. En la salud. En la salud y en jubilación, en el fondo de pensión jubilar, es difícil. Básicamente sí, lo que hace es colocarla en el Estado. Por ahí hay algún muerto que sigue claro, alguien muy poco. No, en salud en salud es el reino de la corrupción. Es salud la corrupción. Entonces, cuando hablamos del fondo de invalidez, vejez y muerte, que es el más preocupante, porque salud lo resuelves administrativamente, ¿verdad? Pero el fondo de invalidez, vejez y muerte es una proyección actuarial. Y esa proyección actuarial muestra una total quiebra. Y la pregunta es, ¿quién está tratando ese tema? Entonces, Pocho, al contestarte la pregunta, debo decirte que no hay sociedad del mundo que aguante subsidios de 9 puntos del PIB. No puede dar el Ecuador esos subsidios. Tiene que cortarlos, el de los combustibles. Focalizar el tema del gas y el tema del diésel. Focalizar el tema del gas y el diésel, que es fácil. Y no a riesgo de caerse. Bueno, ya se cayó la Bucaram con el tema del gas. Es el riesgo que hay que asumir. Pero ya en el mundo se está estudiando y ya me van a pasar un documento internacional que lo voy a recibir hoy, de un caso patológico de que el Ecuador no puede resolver el tema de los subsidios. Que nosotros lo resolvimos en 1995, 94, 95. ¿Y qué hicieron los partidos políticos? Capitaneados por el Partido Social Cristiano. Ir a las Cortes para decir que eso era inconstitucional, la fórmula que habíamos. ¿Cuál era la fórmula, Alberto? Una fórmula que en base al precio internacional fijaba el precio del combustible. Pero aquí nunca se ha conocido el precio internacional, de nada. ¿Cómo? Aquí siempre se habla de precio internacional, nunca nos dice cuál es el precio internacional. El precio internacional de los combustibles y del petróleo está dado, pues tú sabes que hay el WTI, hay el Texas. Pero del derivado. Está en el mercado internacional los precios de los combustibles. Y lo que gasta Petroecuador en importar y encarecer el petróleo, el derivado, el combustible. A ver, por la ineficiencia de Petroecuador que la pagamos los ciudadanos y nos dicen después que el precio era el precio internacional, punto. ¿Que Petroecuador tiene ineficiencia? Sí, pero en nuestra época Petroecuador tenía 5.000 personas y producía lo mismo que hoy. Ahora, usted dice, ok, una tarea pendiente es bajar los subsidios, porque no podemos seguir con esto. No hay cómo. Ok. ¿Dónde se puede reducir el tamaño del Estado? Porque ahora dicen, Carlos, no se puede. Seamos realistas. Yo detesto el Estado obeso y en el año 92 se hizo una reducción de 15% del personal con un préstamo al Banco Mundial para comprar renuncias, luego de un estudio de dónde debíamos comprar las renuncias. En 15 meses lo hicimos y lo ejecutamos. Pero para liquidar personal hay que tener caja. Pero no hay créditos caja para eso. Hay créditos para eso. A ver, estos momentos, ¿quién le da crédito al Ecuador? Pues, Carlos. Yo creo que en estos momentos más bien se abre la puerta a créditos. A ver, primero tienes que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario. Luego de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, tienes que escoger entre pagar una liquidación a un empleado o pagar plata para que los que están con diálisis puedan hacérsela. Es que
no entendemos en el Ecuador hacia dónde patear la pelota nos ha llevado. Nos ha llevado a que el Estado haya roto la cadena de pagos en el Ecuador. Y a propósito, usted, economista Dajic, ¿recomendaría reperfilar o renegociar la deuda externa o pagar los vencimientos de este año? A ver, Juan Javier, ahí hay, en ese enunciado que mucha gente hace, un absoluto desconocimiento de la realidad. La deuda de bonos está renegociada, ya no se puede renegociar lo renegociado. Y la deuda con los organismos internacionales no se puede renegociar. Y ahí están entre los dos 40.000 millones de dólares, si no es más. Y la deuda con los organismos nacionales, los tenedores de bonos, el gobierno todos los años le pone una pistola. ¿Acaso la Seguridad Social va a cobrar sus bonos? Esta infección de déficit ha llegado a tal punto que el COSEDE, que es la Corporación de Seguro de Depósitos. ¿Para qué existe el COSEDE? Marisol, Pocho, Carlos, ¿para qué existe? Para que en caso de que un banco liquide, esa corporación, con una fórmula técnica que existe, con un 98% de seguridad, le pueda pagar a todos los depositantes de menos de 30 y, no me acuerdo, 33.000 dólares. Aquí está su plata. No es 100.000, ¿no? No es 100.000, es en los Estados Unidos. Bueno, ¿en qué creen ustedes que tiene invertido el COSEDE su plata? En bonos. En bonos del Estado. Eso es ya criminal. La plata de los depositantes está invertida en bonos del Estado. A ese punto ha llegado la infección. La Seguridad Social está cargada de bonos. Entonces, preferimos eso, pero que los contrabandistas se sigan llevando el diésel. Preferimos eso, pero que las clases altas sigan usando combustible barato. Estamos locos. Esta es la única realidad. Y decir no se puede políticamente, es decir, no es un país viable. Es un país que no entiende sus problemas. Economista, este tema de las falacias y la necesidad de un sinceramiento se vuelve una dicotomía, porque parece que es un país ávido de vivir sobre mentiras. Inclusive el crecimiento del presupuesto general del Estado año a año está basado en falacias, porque los ingresos no aumentan como aumentan los egresos. Entonces, las reformas empiezan por inclusive la Constitución y una serie de trabas y de mecanismos que perpetúan estas falacias, y todos crecemos sobre esas falacias sin dimensionar el tamaño de la avalancha, porque es una pelota que empieza y crece y crece y crece. Entonces, ante eso, el presidente Noboa envía el incremento del IVA por unos meses, inclusive por justamente sanear el tema de los ingresos permanentes frente a los egresos permanentes. Estos van a darse el 1 de abril en un contexto también donde se impone el incremento de autorretenciones para los empresarios. Y esto, el efecto de iliquidez que esto produce en el sector productivo, que es el mayor generador de empleo, y así también los contribuyentes a la seguridad social. Entonces, a donde voy con esto es, ¿cuál es el costo del sinceramiento pero en el cortísimo plazo? Es decir, ya están las autorretenciones, va a haber el incremento del IVA, van a haber las contribuciones temporales, ¿sí? Y en este entorno se habla de focalización de subsidios, pero todavía no se dice cómo, y estamos en una consulta popular que cuesta 60 millones al 21 de abril. Entonces, pateando la pelota como para mañana, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas que usted le recomendaría al presidente Noboa para ir saneando desde lo más alto de la capa del problema hacia lo más profundo? Marisol, mientras el Ecuador no enfrente el problema de sus fondos de pensiones, que no son solo el de la Seguridad Social, es del ISFA y el ISPOL también, y el tema de los subsidios de los combustibles, nada de lo que se haga va a resultar. Entonces, focalización mañana. Por supuesto. Y entendamos lo que se ha hecho. ¿Cómo la focalización? Anticipo, autorretención. Muy bien. La autorretención es a los grandes contribuyentes. Sí. Los grandes contribuyentes usan su caja para la expansión de sus negocios. ¿Qué van a hacer ahora? Van a la banca. Le van a negar a los grandes contribuyentes, que son los que tienen las cuentas corrientes más grandes, los negocios de comercio exterior, los que más
Y los más seguros, los que pagan, porque ellos tienen 0.5% de moratoria, de morosidad, mientras que la pequeña y mediana industria tiene mucho más alta tasa de morosidad. Van a pedir plata. Entonces, ¿quién se está endeudando con la banca? El gobierno, pues, Marisol, a través de los grandes contribuyentes. Y eso le quita recursos ¿a quién? A otros empresarios que no van a tener esos recursos. Y entonces, ¿va a haber inversión, crecimiento y generación de empleo? No, porque el Estado se lo lleva. ¿Y para qué? Para subsidiar, que va en contra de la lógica. Impuesto al 5% que no existía antes, a los pagos que los bancos hacen a créditos externos. ¿Saben ustedes cuánto hay en líneas de crédito del exterior que la banca ha traído para ponerla en créditos productivos? Casi 5.000 millones. ¿Hay incentivo ahora para traer esas líneas? No los hay. Tiro en el pie. Impuesto a las empresas, impuesto a los bancos. ¿Cuál es la principal fuente de ahorro en una economía? ¿Dónde está la mayor cantidad de ahorro? La banca, supongo. En las utilidades retenidas. Todo el mundo piensa así, está en la banca. No, lo que hay en la banca son depósitos que provienen, la fuente son utilidades retenidas. ¿Y las utilidades retenidas para qué sirven? Para invertir. Yo pongo un impuesto a eso, quito capacidad de inversión, menos empleo, menos crecimiento, menos impuestos. Entonces, seguimos buscando pastillas ridículas para el cáncer. Y el problema es que en ese contexto, supongamos que se procede a la focalización del subsidio y se captan mayores recursos, pero no se eliminan los otros, sino que todo se suma a una canasta. Marisol, en la medida en que yo resuelva ese problema, puedo quitar pues el anticipo y lo demás, porque eso es... ¿Cuánto rinde todo eso? Causa tanto daño para que rinda poquito cuando la hemorragia está por otra parte. He dicho en este programa en varias ocasiones, si el Ecuador no enfrenta este problema, va a vivir días muy duros. Cuando el año 2015 regresé al Ecuador y dije, si no se hace esto, va a vivir días muy duros, los pasamos en el Alberto, año 2016, pero con lo que usted está diciendo aquí, la venta de Nervinetas, Diazepam, Ribotril... No, el país no se va a acabar. La valeriana que toma el pollo han subido brutalmente. A ver, ¿se acabó el país el año 99? No, pero, a ver, no se va a acabar, pero hay que entender que hay que hacer las cosas y no se entienden. Es que siempre se patea la pelota para Se adelante. sigue pateando, pero a ver, vamos al presupuesto actual. ¿Cuánto es el déficit? 11.000 millones. Ya, supongamos que sea 6.000. Me tengo que endeudar en 6.000, ¿verdad? Ya bueno, nos viene una deuda nueva con el FMI de 3.000 supuestamente. Juan Javier, si el déficit es 6.000, yo me tengo que endeudar en 6.000. ¿De a dónde, pues? No, se los consigue. ¿Se los consigue? Ya. Ahí, se los consigue. Una nueva tarjeta de crédito. ¿Cuánto es el aumento de la deuda? 6.000. Los 6.000 más intereses. Más intereses. No, 6.000 de capital. Ya. ¿Cuánto es el total de la deuda del Ecuador? 70. Yo me quedé en 56. No, porque hay atrasos y hay... Eso yo quería preguntar. Ya. Pero, Marisol, déjame pero Terminemos porque sabes que déjame completar. Ya Ya. Nunca Entonces, fue bueno para los números. A ver. Vamos a suponer que es 60 y yo aumento la deuda en 6.000, ¿verdad? Por el déficit. ¿Qué porcentaje de aumento tiene la deuda? un 10%. Un 10%. ¿Y cuánto es el crecimiento proyectado del PIB? 2. ¿No? ¿En el presupuesto cuánto es? No es como 0.4. Sí, 0.8. Sí. Entonces pensemos en que Radio Centro... Nos está tomando la lección, ¿ah? Sí. Aumenta... Ya me duele la cabeza. Aumenta su deuda 10% al año y su facturación 1%, año tras año. ¿Qué va a pasar? Está Déficit quebrado, del 9%. pues. Está quebrado. Déficit del 9%.
Pues yo te hago una pregunta sobre el tema. Pero déjame leer algunas opiniones de los oyentes. Juan Carlos Mansur Lor dice que el presidente se permita asesorarse por hombres y mujeres de trayectoria y sabiduría como Alberto Dajic, la doctora Ginata, Carlos Julio Manuel, entre otros. Otro oyente: mientras tanto, la principal empresa del Estado, Petroecuador, va de mal en peor. Tema de exploración y explotación no se hace menos de 20 años. El apagado de los mecheros, por ejemplo, del gas, con el cual tenemos un ahorro brutal, tampoco se hace. Ahí hay un punto fundamental. ¿Por qué Petroecuador no invierte? ¿Quién se le lleva toda la plata? Yo ya no voy a contestar porque voy sacando ya como 6 sobre 10. ¿Quién se le lleva toda la plata? El presupuesto del Estado. Superintendencia de compañías. Vital para controlar compañías que puedan ser escudo de narcotraficantes y negocios dolosos. ¿Cuánto generan contribuciones, Juan Javier? 230 millones de dólares. El presupuesto se los coge y cuánto le da el presupuesto general del Estado y cuánto le devuelve para operar a la superintendencia de compañías. 21, no pueden ni reparar ni el 10. Me imaginaba. Superintendencia de bancos lo mismo. UAFE debe ser lo mismo. UAFE no tiene tasas. No tiene. Pero, a ver, Dirección de Aviación Civil, Carlos, tiene su propio presupuesto. Se le llevan el presupuesto, los camiones de bomberos no sirven, los chalecos antiincendios están vencidos. Y ante todo eso el elemento de la corrupción, ¿no? Que es el gran hoyo negro por donde se van los recursos. Obviamente que hay mucha corrupción, pero CNT no invierte, CNEL no invierte, el Estado se lleva todo. ¿Y para qué se lo lleva? Para subsidiar. O sea, dejamos de invertir para encontrar más petróleo porque hay que subsidiar. Pero también yo insisto también en el gasto. Siguen habiendo secretario de tal entidad, número de asesores 8. Sigues yendo a entidades públicas. La otra vez me fui a la plataforma gubernamental. Hay un señor que te abre la puerta. Si la puerta la puede abrir uno. Luego te hacen pasar a una oficina de información con 10 cabinas. Si la información de qué hay en cada piso está en un letrero. Luego que ya te dicen, vaya al piso 8, ya sabía que iba a ir al piso 8, baja al ascensor, hay un ascensorista que aplasta los botones. Y si el ascensor todos lo podemos... ¿Sí me explico? O sea, si hay... El problema más serio va por otro lado. El promedio de salarios del sector público es muchísimo más alto que en el sector privado. Además. Ese es el principalísimo problema. Porque si tú tienes 15% de exceso de personal, o tienes 40% de sueldos que además suben automáticamente por ley de escalafón, por antigüedad. Buen punto. Ahí está el problema. Y para liquidar a esa gente, que es la que más cuesta, hay que tener caja. Y además voy a dar un ejemplo de una institución que hace 10 años compró renuncias. Fueron los renunciados que ya habían recibido su plata a la Corte Constitucional. Sí, eso iba a decir que... Plantearon en la Corte Constitucional y la Corte dijo eso es inconstitucional. Fueron donde un juez, plantearon un recurso de... protección. Una acción por incumplimiento. Una acción de protección, sentencia. Los restituyen con el mismo sueldo y les pagan los 10 años retroactivos. Por eso yo... Hay un caso, por ejemplo, dice que devuelven la liquidación. La liquidación ya quedó... Y por ejemplo, hay un caso de alguien que tienen que restituir con $4,800 para vigilar una biblioteca y $600,000 de indemnización. Ahora, por eso digo... Estas son las realidades. Por eso digo yo, esa acción de bajar el costo del Estado tiene que venir con una consulta popular o una reforma que te ampare, Carlos, que no tengas estos temas constitucionales. Y con un acuerdo nacional. O sea, que todos los partidos se pongan de acuerdo, por aquí vamos a ir a hacer la caja, ¿ya? Y liquidar. Y poner computadoras. ¿Por qué? Porque nadie ha hecho un estudio, pues, de cuánto la automatización puede reducir. Es que nosotros sí lo hicimos. Era Benjamín Rosales, el inspector general de la Nación. Pero Alberto, hicimos en la función ejecutiva, que el otro día presenté un gráfico, y María Sol también estuvo en una exposición donde yo presenté solo lo que es la función ejecutiva, lleno toda esa pared. Sí, lo tengo. Ya,
el presidente tiene las facultades de crear o suprimir secretaría y de manejar toda la función ejecutiva. Pero lo que manda es la caja. Carlos, vamos al tema de entender el problema de caja. O sea, el ministro, cuando una empresa tiene un problema de caja, se desquicia a todo el mundo. O sea, no hay tiempo para pensar en nada porque hay que ver cómo diablos se pagan los sueldos. Entonces, el problema de caja es tan aterrorizante en el país que el ministro tiene que ver de dónde saca el fin de mes para pagar sueldos. ¿Cómo va a pensar dónde hago la buchaca, la reserva para liquidar a la gente? Pero así mismo como hay que parar esa pelota de la focalización de los subsidios mediante la focalización como primer paso, el presidente también tiene que tomar gestos en esa reducción del aparato estatal. Es que no podemos seguir manteniendo lo insostenible. ¿Oíste a Lenin y a sus ministros decir que iban a reducir personal? No. Sí. Sí, claro. Bueno, sí, pero sí redujeron, perdón. No. A ver. Sí lo hicieron, no lo suficiente. Es que ¿Por qué? Porque llega un momento, por ejemplo, en que el 90% del personal está en salud, educación y la bueno, y ahorita dicen que no se renuevan los contratos. Pero yo ahí, eso es lo que dicen, ¿no es cierto? No es que lo pero en es. salud, una gran parte es personal administrativo y una gran parte de ese personal administrativo gana millón plata y no hace Carlos, nada y no estoy de acuerdo. Necesita. Pero se le dice, no, es personal de salud. Ya. ¿Quién pone la caja para liquidar? Bueno, Suponte que liquidar cueste 3.000 millones. Hay instituciones, Fondo Monetario, BIDCAF, yo recuerdo que tienen préstamos que son exclusivamente para esa reingeniería de reducción de tamaño. Para eso tienes que primero hacer un acuerdo. Y para hacer un acuerdo vas a tener que prometer algo en resolver. O sea, no te van a dar plata porque en el análisis de fuentes y usos de fondos, el análisis marginal, te van a decir, mientras usted subsidie, todo lo que yo le doy se ve en su... Pero Alberto, una de las cosas que tú justificas para, entre comillas, eliminar el subsidio es por el contrabando. Y entonces no es más fácil más bien exigir de que, así como el país se ha concentrado en los últimos años en, por ejemplo, incautar droga, que incaute pues todos estos litros de contrabando, millones de litros de contrabando del combustible, porque siempre vemos en las noticias golpe al narcotráfico, se incautaron X cantidad de kilos de droga, de toneladas de droga, pero nunca vemos en las noticias que se incautó, se descubrió, se incautó, se capturó a contrabandistas de combustible con 1 millón de litros de gasolina o de diésel, etcétera. O sea, también tenemos que ir por ahí, pues. O sea, ok, pagamos el precio correcto y siguen, y digamos que suben un poco. Igual siempre va a ser más barato que en el exterior, igual va a seguir habiendo el contrabando. Más barato y más eficaz es poner el precio real. Porque yo te digo, ¿tú crees que los Estados Unidos tienen una gran capacidad de control o no? ¿Y han podido controlar la droga? Ya, pero igual no pueden, hermano. Igual a nosotros porque los cuando hay un diferencial de precios tan grande, eso te derrota. O sea, tenemos que pagar más que incluso el precio internacional o más de lo que cuesta el combustible en Perú, en Colombia, para evitando el contrabando, nosotros tenemos que pagar más por el combustible, siendo un país petrolero. El hecho de que seas un país petrolero no indica que debas regalarlo, pues, porque además no nos están regalando combustible. Por favor, el combustible está por debajo de lo que vale. O sea, 2.40 para ti es un regalo. A ver, el galón de combustible. Por supuesto, pues porque anda cualquier país de Latinoamérica y vale más. O sea, hay una posibilidad. México es petrolero, vale más. Colombia es petrolero, vale más. Trinidad y Tobago es petrolero, vale más. O sea, no es que los países petroleros lo venden más abajo que los otros países. Lo venden igual al precio internacional. La otra posibilidad, algo sabemos los ecuatorianos que no saben los demás. Ahora, una Entonces pregunta, por apagamos favor. la luz ya. No hay que apagarla, hay que hacer los cambios. ¿Por qué atrasos? Porque creemos en el país y el país va a salir adelante si hacemos lo que hay que hacer. ¿Por qué atrasos y déficit al mismo tiempo? ¿Por qué no incluir el atraso en el déficit? ¿Eso marea? No marea cuando uno entiende. Pues claro, pero es que la generalidad no lo entiende. Déficit es aquello en que al ver el presupuesto del Estado uno dice ingresos y egresos. Y no te alcanza. Pero hay un presupuesto que es el ejecutado. Y cuando uno ve el presupuesto ejecutado tiene que ir a la caja. Por eso yo me río cuando la gente se queja, no hay ejecución. Yo me río de la falta de entendimiento.
Pero ¿qué ejecución va a haber si no le puede dar finanzas a la plata? ¿Acaso el tener una partida en obras públicas o en salud las falacias indica que la plata está ahí? No, es una partida, es un deseo. Si con la ejecución baja hay 5.500 millones de dólares de atrasos, ¿cuántos serían los atrasos con más ejecución? ¿Y a cuánta más gente se tendría quebrada? O sea, entendamos lo que le pasa al país. El principal problema del Ecuador, Marisol, es que el Ecuador no entiende sus problemas. Alberto Ajic, muchísimas gracias. Bueno, y seguiremos aquí tratando de encontrarle el derrotero a la economía nacional. El derrotero es simple. Amárrese la correa y tome lo que hay que hacer. Y lo está diciendo una persona que cuando estuvo en el gobierno lo hizo. Por lo tanto, tengo la autoridad moral para decirlo.